Mientras el público llenaba salas creyendo en damas intocables y divas perfectas, detrás de los reflectores existía un mundo que nadie se atrevía a contar. Camerinos convertidos en territorio prohibido, fiestas que terminaban en recuerdos que al salir tenías que olvidar y actrices capaces de destruir carreras con una sola frase. Lo que parecía elegancia era en realidad una selva donde sobrevivía quien sabía manipular, provocar o dominar. Algunas lo hicieron con descaro, otras con poder, y hubo quienes convirtieron el escándalo en su mejor arma, y todo empieza con la mujer que no obedecía a nadie. Ninón Sevilla no necesitó rumores para crear su leyenda. Desde el momento en que apareció en los estudios, quedó claro que no había contrato, director ni etiqueta capaz de detenerla. Mientras otras actrices cuidaban cada paso para no manchar su imagen, Ninón hacía exactamente lo contrario. Provocaba, desafiaba y dejaba claro que su vida fuera de cámara era tan intensa como cualquier personaje que interpretaba. Sus noches no terminaban jamás. Llegaba al set después de fiestas interminables, con la voz rasposa y la mirada encendida, como si la madrugada fuera parte de su maquillaje. Más de una vez los técnicos murmuraban que trabajar con ella era como firmar un pacto con un huracán porque te arrastraba quisieras o no, y eso quedó marcado en una anécdota que nadie olvidó. Durante una filmación, Pedro Vargas la encontró en el camerino en evidente estado inconveniente. Le reclamó con dureza, advirtiéndole que estaba destruyendo su carrera. Ninón no solo no se disculpó, soltó una carcajada, tomó un vaso y lo lanzó contra la pared, dejando a todos en silencio. Para cualquiera habría sido el final, pero para ella fue combustible. Pero lo más inquietante no ocurría en los estudios, sino cuando caía la noche. En los cabarets donde se inspiraba para sus personajes, circulaban versiones de rituales privados, acompañados de bailarinas, proxenetas y personajes que nadie quería nombrar públicamente. Una compañera de reparto aseguró años después que Ninón entraba a los camerinos acompañada de hombres desconocidos, como si necesitara demostrar que no tenía límites ni miedo a consecuencias. Por eso la llamaban la Fiera, no porque rugiera, sino porque nadie sabía cómo detenerla. Ni directores, ni productores, ni colegas tan respetados como Tintán, quien confesó entre amigos que trabajar con ella era como estar al lado de un ciclón. Lo más sorprendente fue que sus excesos no la hundieron. Al contrario, alimentaron su fama. Para el público era una vedette provocadora, para la industria una mujer imposible de controlar. Y así, mientras otras caían por mucho menos, Ninón convirtió el escándalo en su marca, y en el precio para entrar a un mundo donde la obediencia nunca fue opción. Pero si Ninón era indomable, Rosa Carmina fue directamente peligrosa. No llegó al cine mexicano a pedir permiso, llegó a tomar territorio. Su figura felina y su mirada desafiante no eran solo parte del personaje, eran su advertencia. Quien la conoció de cerca sabía que detrás de su elegancia había un temperamento capaz de detener una filmación con una sola frase. Rosa no entraba a los estudios sola. Más de una vez apareció acompañada de dos hombres que nadie reconocía, como si el set fuera extensión de su vida nocturna. Joaquín Pardavé, conocido por su disciplina casi militar, la enfrentó en una filmación al verla llegar tarde y riéndose del retraso. Él le dijo con dureza: «Aquí no estamos para tus diversiones, señorita». Ella se acercó sin pestañear, lo miró fijamente y respondió: «Tú haz tu comedia, el escándalo me lo dejo yo». Nadie olvidó ese momento, no porque fuera un pleito más, sino porque dejó claro que Rosa no obedecía a jerarquías ni respetaba trayectorias. Para ella, el escándalo no era un accidente, era estrategia. Sus fiestas privadas eran todavía más comentadas que sus películas. Salía de los estudios de madrugada en autos rodeados de políticos, productores y personajes dispuestos a pagar cualquier precio por estar cerca de ella. Más de una revista intentó captarla en situaciones comprometedoras, pero Rosa siempre iba un paso adelante. Sabía cuándo aparecer, cuándo desaparecer y sobre todo a quién tener de su lado. Entre actrices era temida. María Antonieta Pons llegó a decir años después que Rosa cobraba favores como contratos. Si alguien quería un papel, debía asegurarse de no quedar en su lista de enemigos. Y esa fama no era exageración. Varios técnicos recordaban que cuando se enojaba, podía detener un rodaje entero solo para demostrar que tenía el control. En una filmación con David Silva, el actor la acusó de confundir el cabaret con el cine. Rosa se quitó un pendiente, lo dejó caer al piso y replicó sin levantar la voz: «El cine sin cabaret no vende». Nadie se atrevió a contradecirla porque sabían que tenía razón, y peor aún que podía hacer de cualquier discusión un titular. Rosa Carmina no solo actuó en el cine de oro, lo usó como escenario para construir un mito basado en poder, provocación y consecuencias. Mientras otras sobrevivían al escándalo, ella lo convirtió en identidad. En pantalla, Meche Barba era la imagen perfecta de la rumbera dulce, mirada inocente, sonrisa tranquila y movimientos que parecían sacados de un sueño tropical. Pero fuera de cámara, esa apariencia era solo un disfraz. Quienes trabajaron con ella descubrieron que detrás de la muñequita del cine mexicano había una mujer capaz de manipular, seducir y controlar cualquier situación sin levantar la voz. Su ruptura con la imagen angelical quedó marcada durante una filmación con Fernando Fernández. El acostumbrado al orden y al profesionalismo, la enfrentó al verla llegar con maquillaje corrido
aburrido y la voz marcada por la resaca. Meche no retrocedió ni ofreció disculpas. Se le acercó tanto que obligó al cantante a dar un paso atrás y le susurró con ironía: con esta voz quebrada vendo más que tú. El set estalló en tensión. Fernández terminó empujándola frente al equipo y la grabación tuvo que detenerse. Mientras todos intentaban separarlos, Meche reía como si el caos fuera parte del guión. Para ella, los pleitos no eran accidentes, eran demostraciones de poder. Pero lo más perturbador no ocurría en los estudios, sino en los llamados ensayos privados. Se decía que invitaba a bailarinas, músicos y actores a reuniones que empezaban como prácticas artísticas y terminaban convertidas en encuentros donde no existían reglas. Técnicos de los Churubusco aseguraban que más de una vez salían de esos camerinos en silencio, como si hubieran visto algo que nadie debía repetir. También circulaba otro rumor: Meche no aceptaba papeles sin imponer condiciones fuera del contrato. Viajes pagados, dinero adicional o favores personales eran parte de sus negociaciones silenciosas. Y si alguien se negaba, la actriz tenía otra arma: el rumor. Podía destruir reputaciones con un comentario bien colocado en el círculo artístico, donde una frase bastaba para cerrar puertas. Pedro Infante, quien la respetaba profesionalmente, habría salido indignado al sorprenderla con un joven asistente en un camerino. Su comentario se volvió leyenda entre los técnicos: esto no es un cabaret, esto es cine. La frase corrió por los pasillos como pólvora, pero Meche jamás negó ni confirmó nada. No necesitaba defenderse. Su éxito en pantalla era suficiente para mantenerla intocable. Meche Barba no fue la rumbera inocente que el público creyó ver. Fue una mujer que entendió que en el cine de oro el talento abría puertas, pero el deseo podía mantenerlas abiertas para siempre. Yolanda Montes, mejor conocida como Tongolele, no necesitaba escándalos, los fabricaba. Mientras otras actrices intentaban equilibrar la sensualidad con la reputación, ella hizo exactamente lo contrario. Convirtió la provocación en su marca personal, dentro y fuera del cine. No actuaba para la cámara, actuaba para dominar la mirada de todos. Durante una filmación con Adalberto Martínez Resortes, apareció en el set usando un atuendo transparente que no estaba aprobado por vestuario ni por dirección. El comediante incómodo le dijo en voz baja: eso no está en el guión, Yolanda. Y ella soltó una carcajada que paralizó a medio equipo antes de responder: el público no paga por guiones, paga por carne. Nadie volvió a cuestionarla, no porque estuvieran de acuerdo, sino porque sabían que una sola escena suya podía decidir la taquilla de una película. Tongolele no pedía permiso para provocar. Sabía que la industria la necesitaba más de lo que ella necesitaba a la industria. Sus noches eran aún más legendarias. Cronistas de espectáculos aseguraban que sus fiestas parecían una extensión de sus películas. Plumas, alcohol sin medida, músicos en vivo y un desfile de amantes, hombres y mujeres, que entraban y salían sin que nadie preguntara nombres. Tintán confesó alguna vez entre amigos que asistir a una de esas reuniones era como meterse en un volcán. Si no sabías bailar al ritmo de Tongolele, salías quemado. Pero lo más polémico era su relación con ciertos empresarios de cabaret que financiaban sus producciones. Se decía que a cambio de contratos jugosos, ella ofrecía algo más que su imagen. María Antonieta Pons, con ironía venenosa, llegó a comentar: Tongolele no firma contratos con tinta, los firma con el cuerpo. El comentario desató un pleito que casi termina en golpes dentro de un camerino. Y a partir de entonces, ninguna actriz se atrevió a mencionarla públicamente sin medir consecuencias. Tongolele gobernaba los estudios como gobernaba el escenario, improvisando movimientos, exigiendo cambios de guión y recordándole a todos que ella era la razón por la que el público llenaba las salas. Si alguien intentaba frenarla, respondía con 3 palabras que terminaron grabadas en los pasillos: yo soy el espectáculo. Y el problema es que tenía razón. Lilia Prado no necesitaba levantar la voz para intimidar. Su sola presencia encendía el set. Mirada calculadora, sonrisa que nunca revelaba lo que estaba pensando y una seguridad que desarmaba incluso a los actores más experimentados. Muchos creían que su éxito se debía únicamente a su belleza, hasta que trabajaron con ella. Durante un rodaje con Jorge Negrete, la tensión explotó. El charro, disciplinado y acostumbrado a la puntualidad, la enfrentó al verla llegar tarde después de una noche demasiado larga. Negrete le reclamó con firmeza, esperando una disculpa. Pero Lilia, sin perder la calma, respondió con una línea que quedó marcada en la historia del cine: tú cantas para el pueblo, yo bailo para los hombres que pagan. El set quedó congelado. Negrete golpeó la mesa del coraje y la producción se detuvo por horas. Para cualquier actriz, ese momento habría significado el fin. Pero para Lilia, fue el inicio de su reputación. En los camerinos se decía que no aceptaba papeles sin dejar algo claro. Todo tenía un precio: seducción, información privilegiada o silencio estratégico. Varios directores confesaban, siempre en privado, que Lilia imponía condiciones íntimas para firmar contratos. Si alguien la rechazaba, la venganza no tardaba en llegar. Y sus métodos eran sutiles, pero letales. Comentarios venenosos filtrados a la prensa, rumores bien colocados en revistas, desplantes públicos que hundían egos en segundos. Nadie podía probar nada, pero todos lo creían. Su vida nocturna alimentaba aún más su mito. Asistía a cabarets donde no solo era espectadora, bailaba,
bebía sin límite y retaba a cualquiera a seguirle el paso. En esos círculos ganó el apodo de la dama del escándalo, no por perder el control, sino por no temer a las consecuencias. Pedro Infante, después de verla coquetear descaradamente con un asistente durante una pausa, soltó entre burlas: esa mujer no se conforma ni con la mitad del set. Y ella respondió sin parpadear: el problema no es conformarse, Pedro, es aburrirse. Y nadie volvió a subestimarla. Lilia Prado no necesitó golpes ni gritos para dominar el cine de oro. Usó la elegancia como máscara, el deseo como herramienta y el silencio como arma. Pero si muchas actrices del cine de oro perdían el control por impulso, Isela Vega hizo algo todavía más peligroso: lo planeó. No era solo provocadora, era calculadora. No necesitaba escándalos para llamar la atención, los usaba como herramienta. Su fama de indomable quedó marcada durante una filmación con Mario Almada. Isela apareció con un vestuario tan revelador que los técnicos se negaron a continuar la escena, temiendo que la censura la prohibiera por completo. Almada, molesto, la enfrentó diciéndole que esto no lo iba a aprobar la censura. Ella se acercó sin bajar la mirada y respondió: la censura soy yo cuando decido qué mostrar. El comentario recorrió los pasillos como un trueno. No era una frase impulsiva, era un recordatorio de que Isela no pedía permiso para existir. Sus fiestas privadas formaban parte de su leyenda. No eran reuniones improvisadas, eran rituales sociales donde se mezclaban directores, músicos y actores bajo una regla implícita. Nadie salía antes que ella, y decía: si entras a mi fiesta no sales hasta que yo me canse. Y no estaba bromeando, pero su verdadera arma no eran los desplantes, era la prensa. Cuando un director quiso recortar sus escenas en una película, Isela no reclamó en privado. Llegó a la conferencia de prensa con un vestido transparente que la convirtió en el único titular del día, y frente a los reporteros dijo: el público paga por mí, no por tus tijeras. El director quedó reducido a nota secundaria, y nadie volvió a intentar recortar sus escenas sin pensarlo dos veces. Incluso sus colegas la describían como impredecible. Jorge Rivero confesó alguna vez que trabajar con ella era como caminar sobre cable eléctrico. Isela Vega no fue solo actriz, fue un antes y un después. Transformó el escándalo en táctica, la provocación en marca y la irreverencia en poder. Cuando el cine de oro estaba entregando sus últimas luces, Sacha Montenegro llegó para demostrar que el escándalo no solo podía generar fama, también podía generar poder. Su presencia era demasiado intensa para pasar desapercibida. Mirada felina, figura imponente y una seguridad que intimidaba incluso antes de hablar. Durante una filmación con Vicente Fernández, ocurrió el momento que definió su reputación. Sacha apareció usando un vestuario que dejaba muy poco a la imaginación, a pesar de que su personaje debía haberse recatado. Fernández, incómodo y tratando de mantener la formalidad, le dijo: esto es cine familiar. Pero ella respondió sin pestañear: familiar o no, todos terminan mirándome igual. El comentario cayó como un balde de hielo sobre el set. No porque fuera grosero, sino porque dejó claro que Sacha sabía exactamente el efecto que tenía y lo usaba sin remordimiento. Pero su verdadero poder estaba lejos de las cámaras. Se rumoraba que organizaba reuniones en residencias de políticos influyentes, donde el alcohol, las apuestas y los excesos eran la norma. Compañeras como Carmen Salinas aseguraban que Sacha no competía con talento, sino con estrategias que dejaban a cualquiera sin aire. Si un director intentaba corregirla, ella imponía su versión sin levantar la voz. En un rodaje con Jorge Rivero, él quiso ajustarle una línea en plena escena y ella lo interrumpió con frialdad: tus músculos se olvidan, mi escándalo jamás. No hubo respuesta posible. Sacha Montenegro no solo fue actriz, fue una figura que entendió algo que nadie antes había aprovechado tan abiertamente. En un medio dominado por hombres, el escándalo era un arma más poderosa que cualquier guión. Pero si había una figura intocable en el cine mexicano, esa era María Félix. No solo fue admirada, fue temida. Su elegancia, su inteligencia afilada y su carácter indomable la convirtieron en una leyenda, pero lo que pocos se atrevían a decir en voz alta era que su poder no se limitaba a la pantalla. María no pedía respeto, lo arrancaba. Durante una filmación con Jorge Negrete, ocurrió una de las escenas más comentadas fuera del guión. Él, molesto por su retraso después de una noche demasiado larga, le reclamó: aquí no hay estrellas, aquí todos trabajamos. María lo miró con absoluta frialdad y respondió: no soy una estrella, soy el firmamento completo. El silencio fue inmediato. Nadie volvió a cuestionarla en público, pero sus desplantes no terminaban ahí. Sus fiestas eran legendarias. Políticos, productores y actores asistían a reuniones donde el alcohol y la provocación eran tan comunes como los elogios. Se contaba que en una de esas noches, un actor joven se negó a beber, pero María, sin perder la compostura, le ordenó frente a todos: siéntate porque conmigo nadie se mantiene sobrio. La humillación fue tan directa que el comentario se volvió mito repetido en los estudios. Pero lo más temido de María no eran sus frases, sino su influencia.
Emilio el Indio Fernández confesó alguna vez que trabajar con ella era como caminar sobre brasas. Si no cedías te quemabas. María imponía cambios de guión, elegía con quién actuar y decidía quién salía del reparto. No negociaba, ordenaba, y si alguien se atrevía a corregirla, recibía una respuesta a la altura de su fama. Durante una escena, Sara García intentó darle una indicación y María respondió: "Usted haga de abuelita, que de reina me encargo yo". Y tenía razón, nadie podía disputarle el trono. María Félix no solo representó poder femenino, lo llevó al extremo, convirtió la elegancia en arma, el silencio en castigo y el escándalo en reino personal. Las divas que el público idealizó no fueron figuras intocables, sino mujeres que desafiaron reglas, dominaron estudios y cargaron con consecuencias que jamás se contaron abiertamente, porque cuando las luces se apagaban y el telón caía, lo que quedaba no era el glamour, sino la verdad que todos prefirieron olvidar.